Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta mañana. ¿Cómo han estado? Espero que todos estén muy bien, aprovechando bien el tiempo, buscando al Señor como nunca antes ahí al lado de nuestras familias. Creo que eso es lo que corresponde. Y hoy por la mañana, pues por supuesto, espero que todos estemos listos para recibir las verdades maravillosas de la palabra de Dios. Esa palabra que, como Pablo dice, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, imagínense, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravillosa palabra. Esa es la que yo quiero escuchar hoy. Esa palabra que dice Pablo también, es inspirada por Dios, no cualquier palabra. Y es útil no solo para enseñar, sino Pablo dice que es útil también para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra que yo quiero recibir esta mañana y seguramente ustedes también. Esa palabra que, como Isaías dice, es como la lluvia y como la nieve que desciende desde los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da simiente al que siembra y da pan al que come. Aleluya. Esa palabra que no vuelve a Dios vacía es la que yo quiero, sino que hace lo que Dios quiere y es prosperada en aquello para lo que Él la ha enviado. Gloria al Señor. ¿Estamos, mis hermanos, listos para recibir el consejo del Señor? Yo sí estoy listo, no solo para predicar la palabra, estoy listo también para recibirla, porque aquellos que predicamos la palabra del Señor somos los primeros en ser bendecidos por la palabra que el Señor nos ha dado para compartir. Bendito sea el Señor. Muy bien, hermanos, como sabemos, anteriormente estuvimos viendo varios acontecimientos que le sucedieron a Israel en el último año, ¿se recuerdan? En el desierto, antes de la conquista de Canaán. Acontecimientos que, como estuvimos viendo, son proféticos para nosotros hoy. Por eso es que los estamos estudiando. Así que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a continuar, porque los acontecimientos proféticos allí narrados en las Escrituras, hermanos, continúan. Y es importante que lo veamos todo, no solo una parte. El siguiente suceso, hermanos, que Israel vivió antes de entrar a la tierra prometida fue una experiencia muy interesante. La experiencia de un pozo de donde fluyeron aguas. Leamos lo que dice Números capítulo 21 y versículo 16 en adelante y pongamos atención a lo que ahí se nos dice, por favor. De ahí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré aguas. Repito eso: reúne al pueblo y les daré aguas. Y mire lo que dice el verso 17. Entonces cantó Israel este cántico. Mire qué canto. Sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Gloria sea al Señor. ¿Sabe? Esta experiencia de Israel en Beer, lamentablemente, es un relato que en general no se le da la importancia que realmente debiera de tener. Y con frecuencia lo pasa la gente inadvertido. Sin embargo, hermanos, tiene un gran significado espiritual, especialmente, como siempre decimos, citando a Pablo, especialmente para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Aquellos que nos encontramos ya espiritualmente
casi en las riberas del Jordán, a punto de poseer nuestra herencia. Este acontecimiento, hermanos, es bellísimo y debemos de definitivamente no pasarlo por alto. ¿Sabe? Después de la última terrible lección de las serpientes en el desierto, ¿se recuerdan? Y por supuesto también de las anteriores, igual de desalentadoras, como la muerte de María, como la prohibición a Moisés y Aarón de entrar a la tierra por ese pecado de última hora de Moisés, la negativa de los edomitas a dejar pasar a Israel por su país y la muerte de Aarón. Dios ahora les ofrece un refrigerio al pueblo de Israel. ¡Qué alivio! ¡Qué rico debe haber sentido el pueblo de Israel después de tener experiencias tan tristes realmente! Ahora tener una experiencia diferente, refrescante. Ahí en Beer vemos que Dios, hermanos, le da la orden a Moisés de reunir al pueblo para darle agua, para darles agua. Y en esa ocasión, hermanos, Dios lo quería hacer de una manera diferente. Quería darles agua de una manera diferente. Ya no como en el pasado, con las exigencias de ellos, sino ahora por su propia iniciativa, por su propia voluntad. Este evento, hermanos, como todos los anteriores, igual resulta profético para nosotros hoy y debemos conocerlo definitivamente. Dios es bueno, Dios es bueno. En medio de este tiempo tan complicado como el que estamos viviendo hoy, Dios, hermanos, al igual que a ellos en ese entonces, aleluya, nos está ofreciendo aguas refrescantes justo antes de entrar a nuestra herencia. Yo le llamo a esto, hermanos, adelantos, anticipos, arras de ese gran refrigerio que viene, arras de nuestra herencia, de ese gran despertar y de ese gran avivamiento que estamos próximos a experimentar. Por supuesto, aunque esa experiencia, hermanos, del pozo de Beer fue sin duda algo de veras maravilloso para Israel en ese tiempo tan difícil que ellos estaban pasando, no era nada comparado a lo que les esperaba pero muy pronto en la tierra de promisión, cuando ellos entraran a ella. Mire lo que les esperaba a ellos y por supuesto a nosotros también, porque es profético para nuestros días. Mire lo que se nos dice de la tierra de Canaán. Figura, obviamente, de nuestra herencia. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y fíjese lo que tenía esta buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, aleluya, que brotan en vegas y montes. Hermanos, eso les esperaba a ellos y eso nos espera también a nosotros. Las aguas que habrá, hermanos, espiritualmente en el avivamiento serán, hermanos, abundantes, en abundancia. Pero, hermanos, mientras ese día llega, Dios nos está ofreciendo un anticipo de esa gloria, de esas aguas, digámoslo así. Mis amados, hay un pozo de Beer para nosotros. Hay un pozo de Beer para nosotros disponible en estos días. Esta es una de las últimas, hermanos, estaciones en el desierto que a nosotros, igual que a ellos en ese entonces, nos corresponde experimentar antes, hermanos, de ese gran despertar, de ese gran avivamiento. Y hoy, hermanos, vamos a estar aprendiendo de esta historia ahí en Beer. Gloria a Dios. Ahora, hablar de pozos, hablar de fuentes, de aguas en la palabra de Dios es, hermanos, fíjense bien, en primera instancia, hablar de la salvación.
hablar de la salvación. Así lo dice Isaías capítulo 12 y versículo 3. Ahí dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aleluya. Cuando el Señor le habló a la mujer samaritana, justamente, recuérdense, junto a un pozo, el pozo de Jacob, ¿qué fue lo que le dijo él a la mujer samaritana ahí en el capítulo 4 de Juan y versículo 13? Mire lo que le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Pregunto, ¿hubo salvación junto al pozo o no hubo salvación? Claro que sí. La mujer samaritana fue salva, pero no solo ella bebió de esa fuente de vida que es Cristo y fue salva. No, muchos samaritanos también bebieron con gozo esas aguas que Cristo les dio y también fueron salvos. Así que, hermanos, hablar de pozos, de fuentes, en primera instancia es, como les dije, hablar de salvación. Así lo vimos en Isaías capítulo 12 y versículo 3. Y sabe, hay algo, hermanos, lindo en esta historia de la mujer samaritana ahí en el pozo de Jacob. Hay algo lindo. Ahí dice que cuando alguien bebe de la fuente de la salvación, que es Cristo, o sea, lo recibe pues como su Señor y Salvador, él mismo se convierte, esa misma persona se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. Pues tiene a Cristo dentro de él, o sea, tiene la fuente pues dentro de él. Gloria al Señor. Cuando una persona recibe a Cristo, se convierte en un pozo, en una fuente de buenas nuevas de salvación. Hermanos, en este tiempo, sobre todo, hay muchos sedientos que lamentablemente están acudiendo al pozo equivocado. Al pozo, diría yo, de la religión, al pozo de Jacob. En el caso mío, hermanos, yo ya bebí, por la misericordia del Señor, de la fuente correcta. Yo desde hace 47 años bebí de esa fuente. Yo ya soy salvo, pero me preocupo, mi querido amigo, por usted. Piénselo, ¿cómo está usted? ¿De qué fuente usted está bebiendo? Si sigue bebiendo del agua del pozo de Jacob, que a propósito, fíjese bien, Jacob significa mentiroso, significa engañador. Si usted sigue bebiendo de las aguas mentirosas de la religión, va a volver a tener sed. Sin embargo, si bebe de la fuente verdadera, que es Cristo mismo, aleluya, jamás, se lo aseguro yo, volverá a tener sed. Yo lo he experimentado. Si todavía usted, mi amigo, no ha dado ese paso, quiero exhortarle en esta mañana a que lo haga hoy mismo, hoy mismo. No lo deje para mañana. Cristo, la fuente de vida, está disponible para usted hoy. Aproveche esta oportunidad que el Señor le está dando para beber de esas aguas de la salvación, como lo hizo la mujer samaritana, como lo hicieron todos estos de Samaria que también se convirtieron por el testimonio de ella, y como lo hice yo. Le aseguro, mi querido amigo, que jamás usted volverá a andar buscando ahí cómo saciar su sed espiritual. Pero sabe, los pozos y las fuentes de agua en la Biblia también se relacionan, además de la salvación, se relacionan con el bautismo en el Espíritu Santo.
Mire lo que Jesús dijo en la fiesta de los tabernáculos. Mire lo que Jesús dijo allí en el capítulo 7 de Juan y versículo 37 en adelante. En el último gran día de la fiesta, esta es la fiesta de los tabernáculos, porque Jesús subió a la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38. El que cree en mí, fíjese bien, como dice la Escritura, de su interior, aleluya, correrán ríos de agua viva. Mire, Él se está ofreciendo. Si alguien tiene sed, venga a Él y beba, porque Él es la fuente realmente. Pero el que cree en Él, también de su interior van a correr ríos de agua viva. La misma idea que estuvimos viendo en el caso del pozo de Jacob y la mujer samaritana. El verso 39 dice: esto dijo, y aquí se nos añade algo entonces, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. ¿A dónde quiero llegar? Hermanos, Dios nos quiere dar adelantos del cumplimiento espiritual, hermanos, de la fiesta de los tabernáculos, o también llamada la cosecha final que pronto viene. Dios, hermanos, nos quiere dar un anticipo del gran avivamiento de donde la fuente de la salvación, hermanos, y el fluir del Espíritu Santo será una realidad, hermanos, en todo el mundo. En todo el mundo, millones y millones de almas, hermanos, serán cosechadas. Porque será el cumplimiento de la fiesta de la cosecha. Serán cosechadas para el Señor en ese gran avivamiento, según hemos visto muchas veces en Mateo 24:14. Y no solo serán salvos, sino también van a ser llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Sabe? Lo que sucedió en Pentecostés solo fue una pequeña muestra de lo que viene muy, pero muy pronto en la gloria postrera. Joel, fíjese bien, refiriéndose principalmente a ese gran avivamiento que viene, dijo lo siguiente en el capítulo 2 y versículo 28 en adelante. Y después de esto, fíjese bien, derramaré mi espíritu, que dice, sobre toda carne, hablando de un gran avivamiento mundial, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria sea al Señor. Sin embargo, hermanos, mientras ese despertar glorioso viene, repito, Él tiene para nosotros un pozo en ver, un adelanto de toda esa gloria que viene. Ahora, no nos equivoquemos. Aunque ciertamente ya hay muchos que se están salvando en estos días previos al gran despertar, y están incluso recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, sobre todo en este tiempo de crisis, para que la fuente, fíjese bien, de la salvación y el fluir del Espíritu Santo, del pozo de ver, se haga verdaderamente una realidad, hermanos. Algunas condiciones debemos de cumplir. Hay condiciones que tenemos que cumplir antes. Hermanos, Dios quiere darnos un verdadero refrigerio en medio de estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Así como se los dio a Israel cuando más abatidos se encontraban antes de entrar a Canaán y obtener su herencia. Dios quiere salvar, hermanos, hoy ya muchas almas y llenarlas de su Santo Espíritu. Dios tiene un pozo de beber para nosotros hoy. Pero, hermanos, hay condiciones. Hay condiciones. En primer lugar, unirnos como iglesia. Veamos la palabra que Dios le dijo a Moisés en nuestro texto
Aureo, mire lo que dice el capítulo 21 de Números y verso 16 en la segunda parte. Reúne al pueblo y les daré aguas. Reúne al pueblo y les daré aguas. Mis amados, si queremos que el Señor nos conceda esas aguas de la salvación, esas aguas del fluir, del poder del Espíritu Santo, en otras palabras, si queremos tener pues la experiencia de que las personas se salven y sean llenas del Espíritu Santo en estos días previos al gran refrescamiento, como un anticipo de la cosecha final, es muy importante que nos unamos, Dios dijo a Moisés, reúne al pueblo, y entonces les daré aguas. El primer requisito para que el fluir de las aguas de la salvación y de su Espíritu sean una realidad es entonces la unidad de la iglesia. Ustedes muchas veces me han oído seguramente hablar sobre el tema de la unidad. Nuestra iglesia es conocida por ese mensaje. El tema de la unidad de la iglesia es uno de mis temas realmente favoritos. Me parece ese tema apasionante, pero sobre todo determinante para estos últimos días que estamos viviendo. Hay mucho que decir, hermanos, sobre la unidad de la iglesia, pero solo algo. Recordémonos, ¿qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés? ¿Qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés? ¿Cuál fue el elemento que Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, destaca que desató el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué elemento fue? Claramente la unidad. Mire lo que dice el capítulo 2 de los Hechos y versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿de qué manera? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Miren lo que activó que la presencia del Espíritu se hiciera presente allí. Fue la unidad de los apóstoles y todos los que estaban allí en el aposento alto. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pregunto, ¿hubo o no hubo salvación ese día? Claro que hubo. Después de que sucedió todo esto, 3,000 almas conocieron al Señor. 3,000 almas conocieron al Señor. Así lo dice el verso 41, siempre del capítulo 2 de los Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron, dice, bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En otras palabras, Dios les dio de la fuente del Espíritu Santo, de la fuente de la salvación a ellos ahí. Pero, ¿cuál fue la clave? Estaban unánimes juntos, tal y como Dios le dijo a Moisés en Beer. ¿Qué dice? Reúne al pueblo y les daré aguas. Gloria al Señor. Hermanos, hay un principio bíblico que si lo conocemos, entenderemos mucho mejor muchas cosas, sobre todo estos días finales y aquellos días que todavía faltan por venir. Como es el principio, es el fin. Es un principio bíblico que todos debemos conocer. Como es el principio, es el fin. No vamos a detenernos en esto, pues tenemos que avanzar, pero sí les puedo recomendar el libro del doctor Paul Caram que se titula Declarando el fin
desde el principio. Maravilloso libro que todos realmente debiéramos leerlo. Hermanos, lo que sucedió al principio está sucediendo ahora y ahora en el fin y seguirá sucediendo. Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 9, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Así lo dice la Escritura. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Está claro o no? Y en Isaías capítulo 46 y verso 10 dice que Él, o sea Dios, anuncia el porvenir desde el principio. Él anuncia el porvenir desde el principio. Dios, hermanos, está repitiendo las mismas verdades del pasado hoy. Hermanos, es muy fácil saber de los acontecimientos que estamos viviendo y los que vienen si tan solo nos documentamos de la historia pasada. Bueno, ciertamente hoy no podemos estar, hermanos, físicamente juntos como quisiéramos. Ellos estaban unánimes juntos ahí en Pentecostés, pero no podemos estar físicamente juntos hoy como quisiéramos. Sin embargo, óiganlo bien, les soy franco, nunca había visto a la iglesia más unida que ahora. Nunca había visto a la iglesia más unida que ahora. Estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu todos. Estamos unánimes en ese sentido. Como pastor he estado observando, hermanos, que las relaciones en la iglesia ahora están, la verdad, mucho más estrechas que antes de esta pandemia. Por supuesto, de una forma virtual, ¿verdad? Porque ahí nos estamos relacionando a través de internet, pero igual, en el espíritu estamos bien unidos. En este tiempo todos estamos, hermanos, orando los unos por los otros. ¿Es verdad o no? Sí, como nunca antes lo habíamos hecho. Estamos orando por las diferentes necesidades de los hermanos, por la falta de empleo en muchos, en fin, para que Dios les provea, por la salud de nuestros hermanos que están enfermos, en fin. Pero el asunto no se ha quedado en el tema solamente de la oración. Ha habido acción también. La iglesia se ha vuelto muy solidaria. Está más solidaria que nunca. Todos estamos viendo de qué manera, hermanos, colaboramos. Estamos ayudando a aquellos que se han quedado sin trabajo. Y hermanos, por el amor de Dios, sigamos así. Sigamos así. Hagamos a un lado, hermanos, de una vez por todas nuestras diferencias, no solo dentro de nuestra congregación. Hagamos a un lado nuestras barreras también denominacionales. Hay muchas más cosas que nos unen como cuerpo de Cristo que aquellas que nos separan. Por el amor de Dios, hermanos, unámonos. Y por supuesto, en el Salmo 133 también descubrimos, hermanos, entre líneas ahí, las mismas verdades que en el día de Pentecostés. Mire lo que dice el 133 de los Salmos y versículo 1, una escritura que conocemos todos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Se está hablando de unidad, sí, y de una unidad perfecta, porque hay armonía ahí, gloria al Señor. Es como el buen óleo. Ahí está ya el aceite, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice el verso 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Donde hay unidad verdadera. Donde hay unidad verdadera, ahí Dios derrama de su buen óleo. Comenzando desde la cabeza, desde los líderes, por supuesto, el aceite, que es figura del Espíritu Santo, y desata la bendición, así lo dice ahí, y la vida eterna. Esto nos habla de la salvación, la vida eterna nos habla de la salvación. Hermanos, Dios le dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré aguas. Reúne al pueblo y les daré aguas. La unidad, hermanos,
era indispensable en Israel en aquel entonces para que Él les pudiera dar abundantes aguas. Igual para nosotros hoy, si nos unimos, hermanos, la fuente de la salvación será una realidad. Cristo lo dijo claramente en su oración, hermanos, sacerdotal. Él dijo allí en Juan capítulo 17 y versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, como tú, oh Padre, en mí, aleluya, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué escritura más interesante. Si queremos que las personas crean en Cristo, el enviado del Padre, debemos, como ahí dice, estar unidos. Así como Dios está en perfecta unidad, nosotros entonces también debemos estar en perfecta unidad si queremos que las personas crean en Cristo. Sigamos así, hermanos. Y aún más, unámonos aún más. El siguiente requisito para que las aguas de esa fuente de Beer, hermanos, brotaran, fue alabar a Dios, cantar, cantar. Así lo dice el verso 17 del capítulo 21 de Números que nos ocupa. Dice, entonces cantó Israel este cántico. Repito, entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad. Gloria al Señor. Aquí encontramos, hermanos, entonces, claramente otra clave para que la fuente de la salvación y el fluir de su espíritu venga finalmente. Hermanos, hoy más que nunca es necesario alabar a Dios. Hoy más que nunca. Todos los creyentes sabemos, hermanos, el poder que se desata cuando le alabamos, cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Cantar a nuestro Dios no es algo, hermanos, que nosotros nos hemos inventado. Sencillo. En realidad es una orden del Señor para su pueblo. Todos, hermanos, debemos cantar al Señor. El Salmo 47 y verso 6 dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Me encanta, siempre cito este versículo porque en una oración tan pequeña 4 veces Dios está diciendo que cantemos, nos está ordenando que cantemos. Y hermanos, cuando Dios nos dice que cantemos es porque Él también quiere traer un beneficio sobre nosotros. Hay mucho poder de Dios que se desata, hermanos, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando en espíritu y en verdad a nuestro Dios. ¿Sabe? Así como la música incorrecta atrae malas influencias, malos espíritus, de la misma manera, fíjese bien, la música correcta atrae la presencia de Dios. De hecho, dice el Salmo 22 y versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Notemos cómo su presencia está donde el pueblo de Dios está cantando. A Dios, por supuesto. Hermanos, cuando alabamos y adoramos con la música correcta al Señor, la atmósfera automáticamente cambia. Su presencia desciende y el pozo, aleluya, la fuente, el río de salvación se hace presente. Los corazones empiezan a ser quebrantados y naturalmente, hermanos, las personas se convierten al Señor. Solo con la adoración, solo con la alabanza, con la música, ¿entiende? ¿Cuántos nos recordamos lo que pasó en la cárcel de Filipos? Pablo y Silas, ¿se recuerdan? Habían sido encarcelados por liberar a una muchacha que tenía un mal espíritu, un espíritu de adivinación. Así que los pusieron en el calabozo más profundo, con cepos en sus pies. Sin embargo, dice Hechos capítulo 16 y versículo 25 de la siguiente manera. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, miren lo que estaban haciendo, cantaban himnos a Dios. Notemos, cantaban himnos
a Dios. 2, y los presos los oían. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, ese es el orden correcto. Si queremos que los presos del mundo, los cautivos, los presos del diablo, los presos del pecado nos oigan y se salven, lo que tenemos que hacer es cantar a Dios. Cantar a Dios. Amados, la alabanza sola, con la letra, por supuesto, también correcta, es más que suficiente para que las almas se rindan al Señor. Solo tenemos que estudiar un poco acerca de los avivamientos de la historia y nos vamos a dar cuenta del papel realmente preponderante que la música ha tenido en ellos. La música, la alabanza, la adoración han sido determinantes para que las personas no solo se salven, sino para que el poder del Espíritu venga, se manifieste de tal manera que hay milagros y sanidades increíbles. Gloria al Señor. Y todos sabemos lo que pasó en esa cárcel de Filipos, ¿verdad? Espiritualmente, hermanos, el pozo de Beer se abrió ahí, las aguas de la salvación y el poder del Espíritu Santo fluyeron ahí. Literalmente hubo un gran terremoto. El poder del Espíritu Santo, hermanos, sacudió la cárcel. Las puertas de las celdas se abrieron y las cadenas, hermanos, de los presos se soltaron. Así que el carcelero, hermanos, al ver eso, se quiso matar porque pensó que todos iban a salir huyendo. Él sabía lo que le esperaba con la autoridad romana si los presos huían. Así que Pablo interviene y le dice que no se hiciera ningún daño. Y nos sigue diciendo el relato ahí en Hechos, capítulo 16 y versículo 29, que el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y dice el verso 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer? Aleluya, para ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aleluya. Hermanos, si queremos experimentar de las aguas del pozo de Beer, si queremos que el poder del Espíritu Santo se manifieste y se salven las almas, como Pablo y Silas, cantemos, hermanos, al Señor con todo nuestro corazón. Si lo hacemos, hermanos, los presos del pecado, los presos del mundo, del diablo, nos van a oír, nos van a oír. Los cimientos de su prisión personal se van a estremecer, sus cadenas se van a romper y se van a salvar. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Sabe? Esa es una de las verdades que nos presenta también el tabernáculo de David. Como sabemos, Dios está restaurando en estos días finales el tabernáculo de David. Y cuando hablamos del tabernáculo de David, hermanos, no podemos desligar el tabernáculo de David de la música, de los cantos, de la alabanza, de la adoración. Sin duda, esa era, hermanos, una de las actividades, fíjese bien, más importantes que se realizaban en ese tiempo alrededor de esa sencilla tienda frente al arca del pacto en los días de David. Miren lo que Jacob, el hermano del Señor y también pastor de la iglesia ahí en Jerusalén, nos dice, citando al profeta Amós concerniente al tabernáculo de David. Miren lo que dice el capítulo 15 de los Hechos y versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Es lo que Dios está haciendo hoy, restaurando
las verdades del tabernáculo de David en su iglesia. Pero mire el verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Hermanos, la alabanza genuina a Dios propicia, provoca que las personas busquen a Dios, como acabamos de leer, y se salven. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, una tercera clave que se nos muestra en el relato, hermanos, del pozo de Beer, para que el fluir del Espíritu venga y las aguas de la salvación también broten, es que es necesario cavar. Leamos nuevamente Números. De ahí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré aguas. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Verso 18. Aquí está nuestra palabra. Pozo, el cual que cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Esta, hermanos, es una verdad muy, pero muy importante. ¿Sabe? No siempre la presencia manifiesta del Espíritu de Dios viene inmediatamente, no siempre. En realidad, normalmente hay que cavar y cavar hasta que finalmente las aguas de su presencia empiezan a brotar. Hermanos, si su presencia no viene pronto, por el amor de Dios, no nos rindamos. No nos rindamos, sigamos cavando y cavando, sigamos cantando, sigamos alabando, adorando a Dios hasta que su presencia manifiesta venga. Gloria al Señor. Obviamente el agua en ese entonces no brotó, fíjese bien, después de la primera paleada con el báculo. Así que cavar en este relato nos habla, hermanos, de la importancia de la persistencia. Nosotros, hermanos, debemos ser persistentes en todas las cosas del Señor. La persistencia es una verdad bíblica que debemos tener siempre muy, pero muy en cuenta. No debemos rendirnos jamás. La persistencia en los ejercicios espirituales es determinante si queremos realmente ver resultados. Por ejemplo, Elías fue persistente en la oración para que la lluvia finalmente viniera. Y mientras él oraba tenazmente, su siervo igual subía persistentemente al monte Carmelo hasta que finalmente vio esa pequeña nube con la forma de la palma de una mano que trajo finalmente la lluvia tan esperada. La persistencia fue determinante en esa oportunidad. Cristo también nos anima a ser persistentes en la oración cuando nos dice ahí en Lucas capítulo 11 versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es persistencia, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, dice Cristo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria al Señor. Hermanos, pero no solo debemos ser persistentes, como aquí estamos viendo en el caso de Elías y también lo que Jesús nos menciona, no solo debemos ser persistentes en la oración para que su presencia se haga manifiesta. En todos los ejercicios espirituales cristianos debemos ser persistentes. También debemos ser persistentes, como estamos viendo, en la
alabanza, en la adoración. Debemos cantar y cantar constantemente al Señor. El salmista David cantaba en el capítulo 34 de los Salmos y versículo 1 de la siguiente manera: bendeciré a Jehová. De vez en cuando, no, en todo tiempo. Esto es persistencia. Su alabanza estará, algunas veces no, de continuo en mi boca, de continuo en mi boca. Hermanos, cabemos y cabemos hasta que las aguas de su espíritu vengan, aleluya, y los sedientos de salvación y de una respuesta milagrosa a sus problemas puedan ser saciados. Gloria sea al nombre del Señor. Saben, hermanos, debemos mantener abierto, eso sí, siempre el pozo en nuestras vidas. Debemos mantenerlo bien destapado. Tengamos mucho, pero mucho cuidado, pues hay cosas que ciegan el fluir del Espíritu Santo en nosotros. Una de ellas, y solo me referiré a una, es la envidia. Claramente, la Biblia nos presenta que la envidia, hermanos, entierra, sepulta los pozos en nuestra vida. Génesis capítulo 26 y versículo 12 dice de la siguiente manera: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza. Y aquí está el punto. Cuando otros prosperan, sucede lamentablemente esto. Y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos le tuvieron envidia. Verso 15, y todos los pozos, y aquí está el problema, que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Miren lo que hace la envidia. Aquí vemos claramente cómo los celos, la envidia, entierran los pozos. ¿Cuántos hijos de Dios hoy tienen bloqueado el fluir de Dios en sus vidas? Sencillamente por el tema de la envidia. Hermanos, que los filisteos incircuncisos, aquellos del mundo, tengan envidia de la prosperidad de los hijos de Dios, pues hermanos, eso se entiende. Pero entre nosotros no debe de ser así, jamás. Hermanos, jamás permitamos que los celos, que la envidia, hermanos, aflore en nuestro corazón. Aflore de nosotros cuando vemos que otros están siendo bendecidos. Todo lo contrario. Como Pablo dice, gocémonos con los que se gozan. Gocémonos con los que se gozan. ¿Qué es la envidia? La envidia es realmente el disgusto del bien ajeno. La molestia que otros estén bien y nosotros no tan bien, quizá. Es un sentimiento de infelicidad. Es un sentimiento de intranquilidad causado por no tener algo que otros tienen. Eso es la envidia. ¿Sabe? La envidia desea tanto lo que otros tienen que hasta hay personas enfermas físicamente por la envidia. Job capítulo 5 y verso 2 dice, el codicioso, ¿qué dice? Lo consume la envidia, lo consume la envidia. Ese es el resultado de la envidia, qué tremendo. Proverbios capítulo 14 y versículo 30 dice, el corazón apacible es vida al cuerpo, mas la envidia es pudrimiento, carcoma a los huesos. Mire qué cosa tan tremenda lo que la envidia hace. Enferma a las personas. En la Biblia hay varios ejemplos de gente que tuvo problemas con la envidia. ¿Se recuerdan Raquel? Cuando Raquel vio que su hermana Lea ya tenía 4 hijos, ya le había nacido Rubén, ya le había nacido Simeón, Leví, Judá,
dice en Génesis capítulo 30 y versículo 1, que tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Uy, qué envidiosa Raquel. Jacob, por supuesto, se molestó y la regañó y le dijo que él no era Dios para dar la vida como ella esperaba. Ella era estéril, pues. También en Mateo capítulo 20, hermanos, encontramos la parábola de los obreros de la viña. Bueno, un padre de familia, un dueño de una viña, salió a contratar obreros y vio a unos a las 6 de la mañana y los contrató por un denario al día. Pero llegaron otros a las 9 de la mañana y también los contrató, otros a las 12 del mediodía, también los contrató, llegaron otros a las 3 de la tarde, también los contrató, y finalmente llegaron unos a las 5 de la tarde, ya solo faltando una hora para que se terminara el día laboral, y también los contrató. Cuando los primeros obreros que habían sido contratados y que habían trabajado todo el día, vieron que se les pagó a ellos lo mismo que a aquellos que trabajaron solo una hora, aquellos que entraron a trabajar a las 5 de la tarde, un denario, ¿entiendes? Se enojaron y le reclamaron al padre de familia. Pero ¿qué fue lo que él les contestó? Mire lo que dice el verso 13 del capítulo 20 de Mateo. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Verso 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Porque yo soy bueno. Hermanos, la envidia es terrible. No debemos nosotros molestarnos con la bendición de otros. Gocémonos con ellos. La envidia es terrible. ¿Sabe? La envidia nos puede conducir a cosas peores. Cuando una persona es envidiosa, hermanos, generalmente hace después otras cosas peores. Los hermanos de José vendieron a su hermano porque lo envidiaban. Lo envidiaban porque él era espiritual, porque él tenía el favor de su padre, Jacob. Así que no se quedaron solo con la envidia. Lo vendieron, incluso casi lo dejan abandonado ahí para que él muriera, pero finalmente lo vendieron a los ismaelitas. Hechos capítulo 7, verso 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, dice, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él, gracias a Dios. Pero notemos cómo la envidia los llevó a ese nivel, pues, de deshacerse de su hermano de esa manera. Recordemos a Saúl. Cuando Saúl oyó que las mujeres de Israel cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, dice ahí en 1 de Samuel capítulo 18 y versículo 9, que desde aquel día en adelante Saúl miraba a David con ojos de envidia. Dice que desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Así lo dice la versión de Jerusalén. Y al día siguiente, un mal espíritu, hermanos, un mal espíritu tomó a Saúl al grado que desvariaba y trató de matar a David 2 veces con una lanza. Afortunadamente, David logró evadir esos ataques de Saúl. Pero notemos cómo la envidia lo llevó a ser poseído por un mal espíritu y a tratar de matar a David. La envidia nos conduce a cosas peores. Caín, por envidia realmente, odió y mató a su hermano. Eso está en Génesis 4, no lo vamos a ver. ¿Sabe? Los envidiosos siempre están comparándose. Tienen ese problema, comparándose con los demás. Siempre están tratando de competir con los demás. Y hermanos, la competencia en el reino de Dios no funciona. No es de Dios eso. Entre cristianos, hermanos, no debemos nosotros tomar esas acciones de competencia de ninguna manera. Santiago dice en el capítulo 3 y versículo 14 en adelante lo siguiente.
Pero si tenéis celos amargos, envidia amarga, dice la versión antigua, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿De dónde viene esta sabiduría? Es una sabiduría terrenal, dice ahí, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, o sea, rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, la envidia es falta definitivamente de contentamiento, como que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pidámosle a Dios estar agradecidos, hermanos, estar contentos, satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios a nosotros, en su soberanía, fíjese bien, quiso darnos menos que a otros, debemos gozarnos por eso, hermanos. Si a otros Dios les dio más, gocémonos por eso. Dios sabe a quién le da lo que le da. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el mundo nos ha enseñado a competir, lamentablemente. Pero en la iglesia, en el reino de Dios, más bien tenemos nosotros que discernir cuál es nuestra ubicación y cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, si somos pie, no quiere decir que no somos parte del cuerpo. Pero es que nosotros queremos ser mano. Si somos oreja, no quiere decir que no somos parte del cuerpo de Cristo. Es que nosotros queremos ser ojos. Hermanos, de ninguna manera. Busquemos cuál es nuestra función y ubicación dentro del cuerpo de Cristo y ahí funjamos al Señor con excelencia, con entusiasmo, con contentamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, si somos hijos de Dios, amémonos. Amémonos los unos a los otros y no compitamos, no tengamos celos de otros, no rivalicemos. Gloria al Señor. Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 13 y versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. Pero mire lo que sigue diciendo, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. 1 Corintios 13, 4, el amor no tiene envidia. Gloria al Señor. Cuidémonos entonces, hermanos, de los filisteos. Cuidémonos de la envidia. Si hay envidia en nuestro corazón, el pozo del Espíritu en nosotros, sin duda, hermanos, se va a secar. ¿Ok? Pero hay algo que todavía nos falta. Y esto tiene que ver con aquellos que estamos, hermanos, al frente en la obra del Señor. Esto tiene que ver con los líderes, con los pastores. Hermanos, claramente vemos en el relato del pozo de Beer que fueron, fíjese bien, los líderes del pueblo de Israel los que cavaron el pozo, los encargados de cavar. Leamos nuevamente Números 21 y verso 16 en adelante. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Verso 17. Entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad. Pozo, el cual, ¿qué dice? Cavaron, ¿quiénes? Los señores. Y que sigue diciendo, lo cavaron, ¿quiénes? Los príncipes del pueblo. Y el legislador, o sea, Moisés, con sus báculos. ¡Qué tremendo! Hermanos, en realidad fueron los 70 príncipes de Israel los que cavaron el pozo ahí en Beer. Lo hicieron juntamente con Moisés, con el líder principal, con el legislador. Aleluya. Y no lo hicieron con palas, sino con sus báculos, que nos habla de autoridad y rectitud. Ellos fueron los que tenían autoridad, los que iban delante del pueblo, los que cavaron el pozo. Hermanos, los líderes en la iglesia debemos ser los primeros en dar el ejemplo. En realidad, la iglesia imita lo que ve hacer a sus líderes. Si la iglesia ve unidad en sus líderes,
ve perseverancia en sus líderes, ve esfuerzo en ellos, ve esas cualidades, ve que ellos están ejercitándose en la oración, en el ayuno, ellos alaban, ellos adoran al Señor. Hermanos, el pueblo va a hacer lo mismo, la iglesia va a hacer lo mismo. Los pastores deben ser un dechado siempre. Pedro le dice a los pastores, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que sigue diciendo, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, aleluya, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es interesante los requisitos que Moisés le pide a Dios para el que lo iba a sustituir. Todavía no sabía que era Josué el que lo iba a sustituir. Así que Moisés le ora al Señor y le pone algunos requisitos para el nuevo líder. Dice el capítulo 27 de Números y versículo 16. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Un varón sobre la congregación. En su momento vamos a estar hablando de estos pasajes preciosos. Que salga delante de ellos y entre delante de ellos. Notemos, que salga delante de ellos y entre delante de ellos. Que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Hermanos, los verdaderos líderes van delante del pueblo, llevándolos, conduciéndolos, guiándolos de una experiencia a otra, aleluya, en la caminata espiritual cristiana. Sí, hermanos, somos los líderes los que nos corresponde la tarea de cavar para que las aguas finalmente broten. Como me decía un amigo pastor, no se me olvida, él me decía, Ricardo, nosotros los pastores, o somos la clave o somos el clavo. O somos la clave o somos el clavo, decía él. Y tiene razón. Hermanos, concluyo recordándoles una vez más que esta experiencia se la dio Dios a Israel en la recta final de su caminata por el desierto, justo antes de entrar a conquistar la tierra de Canaán. En medio, hermanos, de experiencias muy desalentadoras, como la muerte de María, como la prohibición a Moisés y a Aarón de entrar a la tierra, como la oposición de los hijos de Esaú para que Israel pasara por su tierra, por su país, como la muerte de Aarón y la mortandad por las mordeduras de las serpientes. Pero Dios ahora les da un refrigerio. Dios ahora, después de todas esas terribles experiencias desalentadoras y tristes, ahora les da un refrigerio. Aleluya. Dios les da un adelanto de lo que esperaba a ellos en Canaán. Les da aguas de una manera muy, pero muy especial ahí en Beer. Hermanos, esto, como hemos estado viendo, es profético para nosotros. En medio de todas, hermanos, estas circunstancias terribles, tristes, desalentadoras, que como iglesia hemos estado viviendo en esta recta final, hermanos, de nuestra caminata, Dios nos quiere dar aguas frescas. Dios nos quiere dar aguas frescas, aguas que nos animen, aguas que nos den fuerzas, aleluya, para continuar, para concluir con paciencia nuestra carrera que todavía tenemos por delante y que todavía nos falta. Hermanos, este es el tiempo para unirnos como nunca antes en amor. No físicamente, pues no podemos hacerlo, pero sí en espíritu. Hagamos a un lado, hermanos, nuestras diferencias y busquemos a Dios como nunca.
Unámonos en un mismo sentir. Es tiempo también de cantar al Señor, de alabar al Señor, de adorar su nombre y por supuesto a nosotros, sus pastores y líderes, igual, en primera instancia nos toca dar el ejemplo. Nos toca dar el ejemplo. Amados, hemos llegado a ver, unámonos y cantemos a Dios todos. Sus pastores estamos cavando, aleluya. Si todos respondemos y hacemos lo que nos atañe, hermanos, tengamos la completa seguridad que el poder del Espíritu Santo y la conversión de las almas será una realidad en estos días. ¿Por qué? Porque las aguas abundantes del pozo de Beer van a estar fluyendo de una manera maravillosa. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ok? Hay un canto que cantamos en la iglesia que sin duda fue inspirado en la porción que nos ha ocupado en esta oportunidad del capítulo 21 de Números y versículo 16. Dice este canto: salta, oh fuente, salta. Salta por todo mi ser. Salta, oh ríos del Espíritu, de agua viva que me salvó. Otra vez, salta, oh fuente, salta. Salta por todo mi ser. Salta, oh ríos del Espíritu, del agua viva que me salvó. Gloria sea al nombre del Señor. Yo creo que va a ser un ejercicio muy lindo que todos durante esta semana estemos cantando: salta, oh fuente, salta, salta por todo mi ser, salta, oh río del Espíritu, del agua viva que me salvó. Gloria sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga a todos. Qué bendición ha sido para mí compartir el mensaje de su palabra. ¿Saben? Como les dije al principio, yo mismo he sido bendecido al hacerlo y espero que ustedes también. Dios les bendiga a todos. Amén.